Muy buenas noches, queridos televidentes. Bienvenidos al foro, el COVID-19, nueva amenaza a la seguridad ciudadana. Este evento, organizado por el Centro de Investigación Territorial y por UCI, tiene como objetivo el intercambio de experiencias entre dos administraciones de dos ciudades que han sido golpeadas duramente por el coronavirus. Guayaquil y Lima, dos ciudades hermanas que hoy sufren la pandemia del coronavirus con grandes cantidades de número de muertos y de infectados. ¿Y qué medidas se ha tomado para poder controlar la seguridad ciudadana en medio de esta pandemia? ¿Cuáles son los nuevos roles de las fuerzas policiales y qué va a pasar post pandemia o post cuarentena cuando todo hace prever que la ola de violencia y de asaltos podría superar? Y por eso hemos invitado el día de hoy a un panel de lujo. Tenemos, en principio, que dar la bienvenida al ingeniero Gustavo Zúñiga. Él es el presidente de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de la ciudad de Guayaquil. Bienvenido, ingeniero. Luego damos la bienvenida también al ingeniero Cristian Cherres. Él es el director de operaciones de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil. Esta institución es similar para nuestros compatriotas peruanos a las funciones que pueda hacer el serenazgo de la ciudad de Lima o de cualquier distrito de la capital. Tenemos también en nuestro panel al ex ministro del Interior, el general Miguel Hidalgo. Bienvenido, general. Tenemos al alcalde de la municipalidad de Pueblo Libre, el licenciado Esteban Haas. Y tenemos también al doctor Jorge del Castillo, exalcalde de Lima y ex congresista de la República, quien nos dará sus análisis e impresiones sobre lo que viene sucediendo en estos 66 días de confinamiento social que ha habido en el país. Sin más preámbulo, vamos a dar la bienvenida al ingeniero Gustavo Zúñiga para que nos comente cuáles han sido las lecciones aprendidas en esta pandemia y qué medidas han tomado. Para los amigos que recién se conectan, el ingeniero Zúñiga es el presidente para la Corporación de la Seguridad Ciudadana de la ciudad de Guayaquil. Bienvenido, ingeniero. Buenas noches, antes que nada, al distinguidos panelistas, así como a usted, mis respetos. Y aquí estamos para contarles un poco las experiencias que han sucedido en la ciudad de Guayaquil. Empezando porque tuvimos a partir de más o menos finales de febrero, primeros días de marzo, tuvimos los primeros casos, o los casos ceros aquí en Guayaquil específicamente. Fueron detectados el 12 o 13 de marzo y luego pues enviados a aislamiento. Lastimosamente, el aislamiento en ciudades como la nuestra y en áreas pobres no funciona estrictamente como aislamiento, más esto llegó a funcionar es como una especie de máquina de contagio por las características de las viviendas, la temperatura medioambiental, las circunstancias propias en que se desenvuelven en estas infraestructuras de vivienda. Tuvo la pandemia un rápido incremento. Llegamos a tener nosotros miles de casos, muchos miles de casos, y tuvimos miles de muertos. Llegamos más o menos a tener un promedio de 646 muertos por día, alrededor del 6 de abril. En total habremos totalizado, calculamos nosotros, todavía siguen las investigaciones para dar con precisión, aproximadamente unos 9.800 muertos. Certificados, no todos por COVID, porque no todos se les pudo hacer la prueba, o eran enfermos ya diagnosticados y certificados que tenían el COVID, pero por los síntomas, a través de las declaraciones de los pacientes, de los parientes, se concluye que esta es la cifra aproximada que causó la pandemia acá. Hemos ido disminuyendo eso. A la fecha tenemos aproximadamente
algunos días promedios 0, 8, 12, 0, 0, 0, lo cual indica que andamos por un promedio de aproximadamente entre 3 y 4 muertos sobre la media estadísticamente hablando de fallecimientos que hay en Guayaquil. Esa es la situación actual. Nosotros debo aclarar que como corporación y como municipio de Guayaquil, porque la Corporación para la Seguridad Ciudadana es una institución del municipio de Guayaquil, nosotros no tenemos la competencia de salud, es el Estado central el que tiene la competencia de salud. Más allá que desde hace algunos años nosotros hemos ido instituyendo hospitales del día, que tenemos alrededor de 7, donde se practican medicinas o soluciones primarias. Tenemos clínicas móviles, de 38 clínicas móviles que andan circundando la ciudad o circulando por la ciudad, tomando muestras, recetando, entregando medicina como apoyo a la gestión de salud que lleva el gobierno nacional. Esto era lo que teníamos al inicio de la pandemia. Inmediatamente la señora alcaldesa, muy presta para atender, lo que hizo fue habilitar un hospital de 220 camas, una antigua maternidad que estaba ya sin uso. Se lo ha habilitado en aproximadamente 70 días. Se lo ha convertido eso en un hospital de 220 camas. 70 para atención del COVID y las otras 150 para atenciones quirúrgicas, etcétera, que necesite la sociedad, ya que el resto de hospitales del Ministerio de Salud y del Gobierno Central estuvieron colapsados por mucho tiempo. Actualmente están prácticamente al máximo de su capacidad. Tenemos problemas un poco con el personal médico por las ausencias que se están dando por el mismo contagio. Y también la señora alcaldesa habilitó un centro de atención secundaria con 150 camas para suministrar oxígeno. ¿Qué es lo que nosotros hicimos a través de formar una mesa técnica donde habían aproximadamente 20 profesionales de la salud, la mayoría infectólogos, etcétera? Establecimos que había que muestrearle a la ciudad porque nadie nos entregaba cifras a la administración de la alcaldía y a la Corporación para la Seguridad. El Ministerio de Salud Pública tenía una ausencia completa de estadísticas. Entonces nosotros tuvimos que salir a hacer nuestras propias muestras. ¿Qué es lo que nosotros hicimos? Acompañando a una entrega de aproximadamente 4.000 kits en ciertos sectores los más vulnerables de la ciudad, hacíamos el estriaje, que se llamaba, es un sistema de muestras establecido por los médicos de alrededor de 500 pacientes. Iban médicos especializados a visitar todas y cada una de estas personas en sus diferentes viviendas y extraíamos información. Así fuimos recopilando y lo continuamos haciendo. Ya llevamos alrededor de más de 10.000 muestras en esta fórmula, porque son 500 diarias que llevamos. Y también hicimos 2 grandes muestras en la ciudad de 1.600 muestras en 2 días. Lo hicimos hace más o menos 18 días la primera y la segunda hace unos 3, 4 días y hemos tenido el resultado este día lunes de este muestreo para poder tener la información exacta de qué es lo que estaba ocurriendo con la ciudad. Y podemos determinar de que la ciudad, utilizando muestras rápidas, está aproximadamente, se ha sido contagiada en un 33%. De acuerdo a los especialistas médicos, sobre todo este 36% por los falsos positivos, falsos negativos falsos, etcétera, podríamos estar bordeando el 44-46% de contagios en la ciudad.
Esto sirvió como determinante para que nosotros podamos cambiar la disposición del COE nacional. Nosotros somos COE local, del COE nacional, que estableció un sistema de semáforos, por medio del cual prohibía casi todas las actividades, solamente las esenciales las permitía dentro de un horario restringido que iba de 5 de la mañana a 2 de la tarde. Y de ahí empezaba el toque de queda. Las actividades permitidas eran los alimentos, clínicas, farmacias, hospitales y nada más. El resto, todas las actividades estaban paralizadas y así pasamos aproximadamente 61 días. Acabamos en mayo 20 de pasar al semáforo amarillo. Y esto como conclusión de la prueba que le acabo de mencionar. Hemos pasado a semáforo amarillo desde el día miércoles de esta semana, o sea, exactamente el día de ayer. Estamos hoy día en nuestro segundo día en semáforo amarillo, donde las actividades empiezan a las 5 de la mañana, terminan a las 9 de la noche. Todas las actividades pueden ejercerse, excepto las de diversión, como tipo gimnasios, bueno, espectáculos deportivos, cines, y los locales comerciales solamente pueden atender al 30% del aforo. Del aforo, el área útil que ellos tienen para poder atender su clientela. Esto se está desenvolviendo ahorita en la ciudad. Lo que les puedo señalar es de que para nosotros fue un asombro ver que al principio de la mañana hubo un desborde de los ciudadanos por trasladarse. Tenemos el problema de la restricción del transporte público, de que esa solamente está a un 30%. Todos los pasajeros tienen que ir sentados para respetar el distanciamiento social. Obviamente se han acompañado muchas campañas, se han pasado mucho las campañas de prevención, de lavado de manos, de las mascarillas, de los guantes, etc. Y lo que pudimos observar el día de ayer es que hubo fervor en la mañana, las primeras horas, pero luego esto fue bajando a un ritmo lentamente hasta llegar aproximadamente entre 3 y 4 de la tarde. Para el final de las 4 de la tarde, la ciudad parecía que estaba en toque de queda, a pesar de que podía laborar hasta las 9 de la noche. Esto significa algo que veníamos prediciendo, que no solamente tenemos la pandemia sanitaria que enfrentar, sino la pandemia económica, que creo que es muy peligrosa, muy fuerte. Usted algo se refirió. Hasta el momento no hemos tenido ese tipo de casos en la ciudad. En lo más mínimo, la ciudadanía ha estado muy pacífica, muy respetuosa de las circunstancias. Esperemos que esta reactivación comience a caminar y se vaya normalizando la actividad en los próximos días e incorporando más gente al trabajo. Muchísima gente está sin empleo y tenemos bastante comercio informal. Pues la forma en que nosotros pudimos, después de hacer estas pruebas y poder detectar qué es lo que estaba sucediendo, porque a nosotros nadie nos dijo nada, absolutamente, fue trabajar mucho en la prevención. Entonces se formaron aquí comités especiales que los lideró el exalcalde Jaime Nebot y muchos empresarios, y lograron traer las medicinas preventivas y también mucho equipamiento para dotar a las clínicas y a los hospitales de los respiradores, habilitar para con esto áreas de COVID y sobre todo la medicina y el muestreo gratis, las muestras rápidas, que han sido también entregadas a muchas instituciones, a muchas empresas, a muchas clínicas, hospitales, escuelas, etc.
para seguir alimentando nuestra estadística en lo que está ocurriendo en la ciudad en las distintas áreas. Pero lo que pudimos notar y ver es de que después de ir aprendiendo, con estas establecimos una política de atender el problema en 3 instancias médicas. La primaria, que es siempre la detección a través de la temperatura, de la densidad de oxígeno en la sangre, síntomas, inmediatamente enviarlo al médico, inmediatamente entregar la medicina y que hacerle seguimiento al paciente, hacerle constante seguimiento al paciente. Esto logró bajar muchísimo que la población pase a la segunda etapa. ¿Cuál es la segunda etapa en la cual el municipio ha invertido mucho? La señora alcaldesa, es en lo que les comenté del centro de 150 camas dotadas todas de oxígeno y las 70 que están en el nuevo hospital. Esa es la segunda instancia. La segunda instancia significa donde el paciente ya necesita un soporte, una asistencia respiratoria. Y para eso establecimos estos centros. Y la tercera, que ya es la grave, eso solamente las capacidades la tienen los hospitales del Estado. Nuestra meta era de tratar de que el paciente, el infectado, no pase ni siquiera a la segunda, peor a la tercera. Y esa es la lucha que tuvimos por algún tiempo y por eso conlleva los resultados que estamos teniendo ahora. La desocupación del 30% en los hospitales del Estado, más allá de que el personal médico está algo escaso, versus el colapso total que hubo en los fines de marzo, primeros días de abril, fue terrible. Ese fue el tratamiento que le dimos y la metodología que seguimos. Y con eso tenemos la ciudad bastante controlada al momento. Esperamos que las personas sigan haciendo la prevención. Hemos dado y dispuesto en el COE la incorporación de todas las empresas de construcción, fábricas, centros comerciales, supermercados, etcétera, de que ellos tienen la obligación no solamente de tener médicos ocupacionales en sus instalaciones o enfermeras, de hacer la detección y de también dotar de medicina a sus empleados. Eso ha ayudado muchísimo. También les hemos sugerido, y lo están haciendo, el que tengan transporte propio a sus instalaciones, de recabar sus empleados al pie de la casa y llevarlo hasta sus lugares de trabajo, para de esa manera no recargar las posibilidades de contagio a través del sistema de transporte público. Es otra de las medidas que hemos tomado. Los restaurantes están entregando solamente a través para entregas a domicilio. He recibido la noticia el día de hoy que el COE nos va a permitir que puedan atender en un 30% con la separación de una persona por cada 6 metros cuadrados de área útil. Hay que ver si eso le es rentable o no. Estamos buscando otros mecanismos para ver si podemos lograr un acercamiento que le permita a esa actividad económicamente subsistir. En el caso, pero ya está aprobada por el COE, no lo estaba, ya la tenemos, vamos a estudiarla mañana, revisar a ver qué otras medidas. Pero en toda y cada una de las actividades y en cada uno de los casos hemos ido tratando con los participantes de estos estratos o de estos segmentos de la economía para encontrar soluciones de mutuo acuerdo, y hemos llegado a consensos que están puestos en práctica y que eso también ha ayudado muchísimo. Eso es lo que les puedo referir hasta el momento. Ingeniero. Ya lo escucho. Sí, muchas gracias, ingeniero Zúñiga, por esta poco la experiencia que le ha tocado vivir, 9.000 fallecidos en la ciudad de Guayaquil. Bueno, vamos ahora a seguir. Me toca ahora
la exposición. Yo voy a hablar un poco del rol que ha tenido, el nuevo rol que tienen tanto la Policía Nacional como las Fuerzas Armadas. Y vamos a hacer un poco un recuento de qué es lo que ha venido ocurriendo hasta este momento. Estamos en el día 66 del confinamiento social. Cuando el 6 de marzo se descubrió en el Perú, o se dio a conocer en el Perú el primer caso del primer infectado, en ese momento el principal problema en el país era el de la seguridad ciudadana, ¿no? Las encuestas que se habían hecho hasta ese momento de percepción, tanto de problemática como percepción de inseguridad, daba que el principal problema era la seguridad, luego venía el tema de la corrupción y en el quinto lugar estaba el tema de la salud. Entonces, punto número uno, entramos de un momento a otro, de una problemática fuertísima de inseguridad ciudadana, con una percepción del 90% de inseguridad. La gente tenía miedo a salir a las calles porque le iban a asaltar, porque le iban a robar, con una tasa de victimización del 40%. Y quiero hacer un poco la analogía. Lima, sumamente insegura. El norte, Lambayeque, y en el oriente, Loreto. 3 ciudades, además, que hoy son las que tienen la mayor cantidad de infectados. Entonces, hasta ese momento había una inseguridad fuertísima, pero de un momento a otro llegó a Perú el virus, nos agarró un poco, yo creo que la mayoría despreocupados, ¿no? Y esa prioridad de combatir la delincuencia de un momento a otro se da 10 días después el confinamiento y la restricción de la cuarentena, exactamente el 16 de marzo, y las tropas, las Fuerzas Armadas salen junto a la Policía Nacional a hacer cumplir esta norma. Y acá hay algo importante. En el 2016, en el debate de los candidatos presidenciales, estaba en discusión si las tropas o las Fuerzas Armadas debían salir a las calles. Creo que fue el presidente García el que propuso que salgan a las calles y muchos expertos y técnicos en defensa dijeron que no. Y este debate creo que ha estado durante muchos años en discusión si debían o no salir las Fuerzas Armadas. Pero bueno, el 16 de marzo salieron las Fuerzas Armadas en todo el país y dando resultados de manera inmediata. Bueno, yo no sé si estuvo bien que detengan a 33,000 personas hasta el 30 de marzo, es decir, en 15 días 33,000 detenidos. Y después, hoy sabemos que el principal foco de contagio han sido justamente esas detenciones masivas por evitar que la gente salga a la calle. Entonces, eso creo que fue uno de los principales errores en el rol que le dieron a las Fuerzas Armadas y policiales, de dar digamos, demasiada represión para confinar a la gente cuando era difícil lograrlo. Pero a pesar de esto, creo que la gente fue disciplinada hasta el 15 de abril, fecha en la que el presidente Martín Vizcarra anuncia que se había reducido la delincuencia en 84%. Y esto creo que era, por un lado, ¿no?, satisfactorio, ¿no? Porque ya no te iban a robar, bueno, no había gente en la calle, no habían automóviles y se había logrado reducir la delincuencia en 84%. El saldo, digamos, de esta movilización de tropas y de policías nos dejaba 82 policías muertos hasta la fecha, 4,000 contagiados, 1,200 de las Fuerzas Armadas contagiados, más 7 fallecidos de las Fuerzas Armadas. La Policía Nacional se infectó muchísimo más que las Fuerzas Armadas, al igual que la cantidad de muertos. Entonces, la policía, y ahora quiero integrar a los municipios que cumplieron un rol importante, pero que también a raíz de la transferencia de dinero que le dan a los gobiernos locales para la compra de canastas, a muchos gobiernos locales lo agarraron desprevenidos y sobre todo a los que estaban en las zonas de los bolsones populares. No había un registro ni un censo de las personas que necesitaban estos productos básicos para poder
darle a la gente que realmente necesitaba. Y esto fue realmente, yo creo que un dolor de cabeza para muchos alcaldes, en tiempo récord hacer listas, identificar poblaciones vulnerables, pero ahí también se sumó las Fuerzas Armadas y el Serenazgo para cumplir una función fundamental que era la de ayudar al reparto de las canastas, poner el orden en donde se tenía que poner orden, instalar además las tiendas de campaña y hospitales que se han armado, carpas. La Naval hizo un hospital en tiempo récord, y así las Fuerzas Armadas han hecho un papel importante en la lucha para contener los contagios. Y en ese escenario se hablaba pues de que la curva de infectados crecía ya a un ritmo de 1.4 por ciento diario, ¿no? Y esto inevitablemente iba a llegar hasta más de los 100.000 infectados, que al día de hoy ya hemos llegado a los más de los 100.000 infectados. Entonces, el nuevo rol de la policía y de las Fuerzas Armadas, mucho más allá de detener digamos, de hacer inteligencia en ese momento, fue la de solidaridad, la de llevar, digamos, apoyar en las campañas los puentes aéreos que han hecho las Fuerzas Armadas, importantísimo para poder llevar el oxígeno, por ejemplo, al oriente, al Amazonas, específicamente a Loreto, en donde la población está sufriendo. Yo creo que la furia completa del coronavirus está en Loreto. Es lamentable lo que viene pasando porque lamentablemente la infraestructura hospitalaria y además no hay acceso a las carreteras, no hay acceso por tierra, solamente se llega por vía aérea. La infraestructura, como repetía, es precaria. Y esto ha traído como consecuencia, además, de que médicos, enfermeras se infecten y que incluso colapsen los hospitales, teniendo que armar carpas afuera de la ciudad. Entonces, este es el escenario en que nosotros nos hemos tenido que enfrentar, y el rol que las Fuerzas Armadas y policiales han venido hasta este momento haciendo, ¿no? Saliendo a patrullar las calles a partir hoy desde las 8 de la noche en un toque de queda hasta las 4 de la mañana, y usando nuevos instrumentos, ya no las armas, que sí las exportan, pero ahora tienen que tener una mascarilla, ¿no? Tienen que tener guantes, tienen que usar el gel para poder desinfectarte. Entonces, todas estas medidas preventivas para que se pueda lograr, digamos, que la policía continúe con ese rol, no solamente de controlar las colas, los eventos que se han dado, lamentables, que yo creo que nunca debieron pasar, que es el éxodo que ha habido de peruanos que han vuelto a sus regiones. Yo creo que eso fue terrible, con una respuesta tardía del gobierno, porque había gente que caminaba ya 2 días para llegar a la sierra, para llegar al norte, y se infectaron, y lamentablemente la reacción también en ese momento de nuestras autoridades fueron tardías. Eso yo creo que queda como parte de la lección que debemos que aprender, ¿no? Para no cometer los mismos errores en el futuro. Yo creo que esto nos lleva a cumplir nuevas funciones, a realizar censos distritales para identificar a poblaciones vulnerables, para usar una big data que nos permita conocer con precisión y quirúrgicamente cuáles son las personas que tienen enfermedades preexistentes, con quienes viven, ¿no? ¿Quién los puede atender? Me refiero específicamente a los ancianos, que hoy en día también, lamentablemente, hay muchos que le están pasando mal. Entonces, esto es lo que pasa hasta el momento, pero ¿qué va a ocurrir luego que se levante este confinamiento social, ¿no? Acá en Perú, el lunes o el domingo, supuestamente acaba la restricción de no salir a las calles. No sabemos si mañana el presidente va a alargar esta cuarentena 15 días más, o ya no cuarentena porque estamos en el día 66, pero vamos a hablar de confinamiento social. No sabemos si lo va a hacer el día domingo, o perdón, mañana, pero Perú está en su peor momento. Todavía no hemos llegado a la meseta, con un nivel de contagios exorbitante, con una cantidad de muertos oficiales, 3.000, y extraoficiales, y según ya el New York Times, el Financial Times,
dicen que estamos aproximadamente en 9.000 muertos en Lima. Lima es una ciudad que tiene más de 10 millones de habitantes a comparación de Guayaquil, que tiene 2 millones. Entonces, aquí la cantidad o el impacto del coronavirus se va a sentir peor en los próximos días. Entonces, hay una disyuntiva entre morir de hambre o confinar a la gente en sus casas. Y parte de esto es porque ya la gente dejó de hacer confinamiento social. Hoy uno camina por las calles de diferentes distritos de Lima, están completamente abarrotadas de personas que están vendiendo en las calles, ambulantes, y que la policía está haciendo unas medidas digamos, de control para evitar los ambulantes. Hoy día en Magdalena en Magdalena del Mar, el distrito donde yo vivo, la policía municipal tuvo que tuvo una gresca con los ambulantes que invadían las calles. Entonces hay un problema social que no lo podemos negar, hay mucha gente que ha quedado sin empleos, y por otro lado están las medidas que los gobiernos locales tienen que tomar, que las autoridades y la policía tienen que cumplir, ¿no? Y los nuevos delitos que se van a cometer, y esto me quiero referir, tenemos luego de post-cuarentena, creo que los asaltos se van a incrementar en forma exponencial. Hay mucha gente que ha quedado desempleada, los asaltantes han estado también confinados, no se hicieron labores de inteligencia en ese momento para capturarlos, y va a haber una ola de asaltos fuerte. El día de ayer han saqueado ya un camión que cayó en la avenida Prealé que llevaba, creo que, alimentos o material de desinfección. Hay un video atroz donde la gente en pleno toque de queda sale a saquear un camión, y esto podría ser el escenario que vamos a enfrentar en las próximas semanas debido a todo yo creo que ya una recesión que se nos viene fuerte. Otros delitos que van a aparecer son los ciberataques, ¿no? Tenemos una nueva modalidad de cometer delitos. Como hoy día las compras se están haciendo online, vamos a estar sufriendo el tema de los ciberataques. Los feminicidios que no han parado en este confinamiento social han bajado, pero no han parado. Entonces hay un fuerte componente de violencia todavía contra la mujer, y que hay que también tomar medidas preventivas. Y finalmente tenemos la falsificación de medicinas. Se está falsificando medicinas y material médico que lamentablemente están vendiendo a poblaciones de escasos recursos económicos. Entonces, los retos, yo creo que son muchos. Los nuevos roles, además de la policía y de las fuerzas del serenazgo, son nuevos. Estamos hablando ya de medidas de bioseguridad, el uso además de protocolos que deberían los gobiernos locales ya de implementar, de usar de repente cámaras de control de temperatura, de usar estos túneles de desinfección con ozono y con rayos UV que se está promocionando. Y además yo creo que tienen un reto enorme los gobiernos locales. Es la construcción de un centro de operaciones que tenga una sala de crisis. Y esto lo pongo ya para terminar en la agenda. De repente el general Hidalgo nos puede comentar. El Perú no tiene hasta el momento una central de operaciones. Y esto es lamentable. Hemos visto, y el año pasado estuvimos en Guayaquil, nos recibió el ingeniero Zúñiga. Guayaquil, una ciudad con 2 millones de habitantes, tiene un centro de operaciones moderno, con cámaras interconectadas y con una sala de crisis donde monitorean todo lo que viene ocurriendo, cualquier tipo de crisis, y en este momento me imagino la pandemia. Lamentablemente en Lima, en la ciudad de Lima, para resumir, no tenemos una central de operaciones, tenemos 42 números de emergencia, y yo creo que es el momento de que los gobiernos locales, y aprovecho que está el alcalde de Pueblo Libre, tomen justamente estos proyectos para fortalecer su centro de operaciones de seguridad ciudadana. Ya hay muchos alcaldes que están con sus proyectos de inversión pública, y yo creo que es hora de que el actual ministro del Interior pueda ponerle énfasis en fortalecer las medidas de seguridad para los gobiernos locales, porque el reclamo mínimo siempre va a ser para el alcalde, ¿no? Cualquier cosa que ocurra en el distrito, siempre el alcalde es el que va a dar la cara. Entonces,
fortalecer los centros de operaciones de seguridad ciudadana, dotarlos con infraestructura y con equipos bioseguros para que en las próximas semanas podamos tener una ciudad que esté más ordenada y más controlada y se pueda ejercer una función de fiscalización y de prevención, sobre todo, de posibles contagios. Bueno, muchas gracias y quiero dar paso ahora al general Miguel Hidalgo. Él ha sido ex ministro del Interior. Con ustedes, el general. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Buenas noches, estimados amigos. Bueno, yo quisiera primero hacer una brevísima narración de cómo hemos estado en el país antes de la pandemia desde el punto de vista de los problemas y las políticas de seguridad pública. Realmente, desde hace unos años a esta parte, el tema de la actividad delincuencial en el Perú ha tenido un repunte bastante preocupante. Desde el delito callejero, que es el que eleva los porcentajes de percepción de inseguridad en los ciudadanos, hasta el crimen organizado, que tiene mucha relación con los niveles de victimización que hemos tenido. Entonces, el problema de la inseguridad antes de la pandemia, y era un gran problema para el Estado peruano, es más, era una de las principales reclamos que en todo ejercicio de opinión pública o de encuesta el ciudadano peruano hacía ver a los funcionarios, a sus gobernantes y a sus autoridades que el problema de la inseguridad es uno de los principales problemas del país. Eso como antecedente. Viene toda esta situación de la emergencia sanitaria global, ¿no? El Perú no ha sido ajeno a eso, es más, estamos sufriendo los estragos de esta pandemia. Y la pregunta es, ¿quién estuvo preparado para enfrentar una emergencia sanitaria de esta magnitud, con características globales y sobre todo con un enemigo, virus que nadie lo conoce, que hasta ahora no se puede determinar con precisión dónde aparece, cómo se reproduce y que tenga una presencia mundial? Y no estábamos preparados realmente para eso. Los estados han venido haciendo esfuerzos y en el camino han ido acomodándose de encontrar solución o paliar este gran problema de emergencia sanitaria. En el caso nuestro ha habido un gran esfuerzo seguramente del gobierno para que dentro de toda esta política de salud poder enfrentar esto, con las limitaciones y con las necesidades insatisfechas que tenemos los países en América Latina en materia de salud, de educación, de seguridad, en materia de salud, hospitales, por ejemplo, profesionales, medicamentos, los stock. Entonces, creo que el Estado peruano ha venido haciendo grandes esfuerzos y en ese trayecto, en ese interín de esos esfuerzos, seguramente también se han ido cometiendo algunos errores que han tenido que analizarse en su momento y subsanarse de una manera también rápida para poder ir enfrentando este problema de la emergencia sanitaria con éxito. Hoy estuve leyendo un informe muy interesante en el diario Clarín de Buenos Aires que pinta, oiga usted, de cuerpo entero cuál es la realidad de la pandemia en el Perú y realmente es preocupante. Y yo hago votos para que se sigan haciendo los grandes esfuerzos de los responsables de conducir las políticas de salud con la participación de una ciudadanía que por demás es una ciudadanía que tiene sus ciertas peculiaridades, idiosincrasia. Oiga, un 70% de informalidad, con una cultura de prevención en emergencias que nos falta fortalecer muchísimo. Siempre nuestra formación, nuestra orientación y el fortalecimiento de la cultura de prevención ha estado orientado al tema terremotos, al tema sísmico, por allí, por ser pegados al Pacífico, el tema de los tsunamis, pero cultura de prevención para una emergencia sanitaria como esta, realmente los peruanos, en honor a la verdad, no la hemos tenido. Y como Estado, como muchos estados, no hemos estado preparados para enfrentar esto.
Muy bien. ¿Qué hacer en el tema del empleo de la fuerza pública y el tema de la inseguridad ciudadana? Definitivamente hay otro escenario que se le va a presentar a la Policía Nacional como la columna vertebral que tiene el Estado para enfrentar los problemas de inseguridad. A pesar que la delincuencia no es un problema de policías y ladrones, la delincuencia es un problema, ¿no?, que tiene una connotación social, que tiene que tener una atención multidisciplinaria, que tiene que tener un enfoque multisectorial, y donde el tema del compromiso, del liderazgo, de los recursos, de los niveles de coordinación, por ejemplo, es importante para que en la parte de la prevención con relación a los delitos es fundamental. El tema escuela, el tema comunidad, el tema autoridades, es fundamental. Entonces, nosotros tenemos que seguir haciendo como Estado, como nación, como país, grandes esfuerzos para trabajar muchísimo en la prevención. Y ahí está el quid del asunto. Yo siempre he dicho que somos una sociedad que estamos produciendo delincuentes. Con el tema, por ejemplo, de las familias disfuncionales, con el tema de las agresiones en todo que son el sistema escolar del bullying, con el tema de la violencia familiar, los delitos por convivencia social en el Perú, hoy mismo, en este confinamiento que hemos tenido en nuestras casas como medida de seguridad, se han elevado exponencialmente los delitos de convivencia social, agresiones, violaciones, etc. Entonces, acá tenemos que hacer un trabajo en prevención muy sostenido y donde las autoridades locales, los gobiernos regionales, los gobiernos locales tienen que asumir el rol que le corresponde. Yo me alegro escuchar al ingeniero Zúñiga que lidera toda una corporación de seguridad ciudadana para la ciudad de Guayaquil, ¿no? Y que debe ser un cargo adscrito al municipio o a la organización regional que tienen en Guayaquil, y donde veo pues que está comprometida hasta la iglesia, está comprometida también acá los gobiernos provinciales, la Comisión de Tránsito, la Cámara de Comercio, la Arquidiócesis de Guayaquil. Entonces veo que hay todo un trabajo coordinado y una participación de una serie de entidades que hacen que las políticas de prevención surjan sus efectos. Y todos aquellos elementos ciudadanos, pequeños en su momento, los jóvenes que son postulantes para ser delincuentes, con un tratamiento especial del Estado, con programas de recuperación de jóvenes en riesgo, con trabajo familiar, con una política muy precisa para controlar los facilitadores de la violencia, que son el alcohol, las armas y las drogas. Con todo ese trabajo bien armonizado, con liderazgo y con compromiso, podríamos tener mejores resultados en las políticas de prevención y evitar que de 100 jóvenes que postulan a ser delincuentes, por lo menos colgamos a buen recaudo unos 30 y hacer de esos 30 ciudadanos de bien. En el esfuerzo que hay, por supuesto que es un esfuerzo de largo aliento, es un esfuerzo de largo alcance que va más allá de los periodos de gobierno y que va más allá. Eso son políticas públicas que van más allá de los periodos de gobierno y que tienen que tener una continuidad en el tiempo. Entonces yo pienso que en el trabajo preventivo para la seguridad ciudadana es muy, muy importante. Y justamente esta pandemia nos agarra en un momento en que ¿cuál ha sido nuestro nivel de organización como ciudad o como integrantes de una comunidad? ¿Qué han hecho nuestras Fuerzas Armadas y la Policía Nacional? Simplemente salir, hacer un control territorial y a tener una lucha constante con los ciudadanos que por muchas razones, de repente irresponsabilidad en algunos casos, necesidad en otros, la informalidad en otros casos, hacían caso omiso a todas estas disposiciones que ha dado el gobierno para que el contagio no se eleve exponencialmente como lo estamos viendo en estos momentos. Entonces, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para esa tarea han estado preparados,
Y la respuesta es no. Y han tenido que ir en el camino adecuándose, haciendo gran esfuerzo, mejorando protocolos de intervención, inicialmente con contactos directos que después han devenido en contagios en la Policía Nacional. 5.200 contagiados en la Policía Nacional. Entonces, había que mejorarse protocolos, asimilar experiencia, mejorar la presencia policial y militar en las calles. No está saliendo a combatir delincuentes, no está saliendo a hacer uso de armas. Incluso la inteligencia policial que se utilizaba para la delincuencia, habría que darle una nueva connotación de determinar grupos, ¿no?, de personas que hacían caso omiso a las disposiciones de estar en sus casas y poder, con esa información, establecer mejores medidas de control, como los mercados, por ejemplo, que últimamente han sido focos de infección muy grandes. Entonces, el rol de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en este contexto pues, ha sido importante, por supuesto, pero ha ido que aprender en el camino. Yo creo que el Estado tiene una fortaleza muy grande en estas instituciones, porque son organizadas, disciplinadas, jerarquizadas, pero llegó el momento en que el miedo al contacto, el miedo al contagio, restaba eficiencia y capacidad en nuestras instituciones. Y ahí ha habido un tema muy importante. Se han tenido que dar normas para poder generar mejores condiciones de reconocimiento económico a los policías muertos por contagio y militares también. Se han tenido que dar normas de bonos especiales económicos para las fuerzas del orden para que puedan seguir participando en esto. Se ha tenido que potenciar la atención de bienestar en lo que es salud policial, por ejemplo, para nuestros efectivos. La infraestructura en la salud policial es meridianamente regular, pero no con la capacidad para poder atender una cantidad de infectados, ¿no?, y que necesitan de un tratamiento especial para esto. Entonces, esta pandemia ha tenido también la virtud, entre comillas, de decirnos como Estado, oye, tienes que mejorar tus políticas de salud, tienes que mejorar tus políticas de organización para enfrentar este tipo de riesgos que tienen los países, desarrollando, como le dije momentos antes, una cultura de prevención bien, pero bien fortalecida y donde todos los actores participen de esto. Entonces, hasta acá mi presentación. En la segunda parte trataré de más o menos diseñar qué podría hacerse cuando se levante las restricciones que ha dado el gobierno con relación al tránsito de personas, al tránsito de vehículos, y allí habrán algunas cosas que precisar. Muchas gracias, general, por su participación. Vamos a invitar ahora al alcalde de la Municipalidad de Pueblo Libre. Pueblo Libre es uno de los distritos que tiene menos contagiados de la ciudad de Lima metropolitana. Hay unos cuantos en los cuales el número de contagiados es menor comparado, obviamente, con los distritos donde son considerados zonas calientes. Tenemos al alcalde que nos va a contar hoy las medidas que tomó desde el primer día y cómo ha logrado que su distrito sea uno de los que tiene menos cantidad de infectados en Lima metropolitana. Con ustedes, el alcalde Esteban Haas, de la Municipalidad de Pueblo Libre. Bienvenido. Buenas noches y muchas gracias, ingeniero Saavedra, por la invitación. Efectivamente, nosotros en Pueblo Libre fuimos el primer distrito a nivel de Lima metropolitana, antes que el mismo presidente de la República declare el confinamiento social, en crear un comité de emergencia sanitaria dentro del distrito, con roles donde claramente trabajaba también el área de la gerencia de seguridad ciudadana. Yo quiero empezar esta presentación y dividirla en tres partes. Una primera, dar una visión de la situación actual en que nos encontramos, los gobiernos locales a nivel de Lima metropolitana. Una segunda parte donde quiero tocar sobre la labor del serenazgo durante el confinamiento social,
y una tercera parte que es ya la labor propiamente dicha del serenazgo después del confinamiento social. En la situación actual, nosotros lamentablemente no existe una articulación con el gobierno central. Como bien lo dijo el ingeniero Saavedra, a nosotros, a los gobiernos locales, nos dieron de sorpresa, sin coordinar, el tema de la distribución de las canastas básicas familiares, y ahora se pretende con una resolución ministerial también entregar mascarillas a diferentes sectores de la población vulnerable. Esto definitivamente ha contribuido también al contagio de servidores de la municipalidad como serenos y como también personal administrativo. Luego, actualmente también nosotros estamos solicitando a través de un acuerdo de consejo, creo que hemos sido el primer distrito en solicitar ello, al ministro de Salud, en que ya nos tienen que decir en qué lugar se encuentran los infectados dentro del distrito de Pueblo Libre. Como bien lo ha dicho el ingeniero Saavedra, nosotros somos uno de los distritos que tiene el menor número de infectados, pero queremos saber dónde están para poder cercar el virus. Si bien es cierto, hay un derecho a la reserva del nombre, pero también, por otro lado, tenemos ya el derecho de la salud pública. Y entonces yo creo que aquí está prevaleciendo el tema del derecho a la salud pública, que tiene pues que ser puesto de manifiesto para nosotros poder tomar las medidas correspondientes y cercar el virus. Nosotros estamos cumpliendo con la desinfección en todo el distrito de Pueblo Libre, pero estamos como un ciego en un tiroteo, porque capaz nosotros estamos haciendo labores en una zona que tal vez no tenga los infectados y estamos desprotegiendo otras zonas donde debemos concentrarnos. Entonces, este es un tema también que hemos solicitado, ya estamos en alerta roja y creo que nosotros también vamos a respetar el derecho de reserva de esos nombres como gobierno local. Tú has dicho otro tema que es sumamente importante, que es el tema de la interconectividad. Pueblo Libre es un distrito como todo Lima Metropolitana, lamentablemente, que no tiene interconectadas sus cámaras de videovigilancia. Y ese es un gran problema también, porque con esto podríamos combatir el crimen. Nosotros, por ejemplo, tenemos 5 vecinos dentro de Pueblo Libre, y por ejemplo nosotros, una vez que se comete un delito en Pueblo Libre y pasa a Magdalena, ya lamentablemente perdemos a esa persona que ha cometido el crimen y no podemos realizar nada. Es como el viejo oeste, ¿no? Parecemos islas, ¿no?, dentro de una Lima metropolitana, lo cual obviamente esperemos que se pueda remediar con proyectos de inversión pública y que el ministro del Interior pueda ver estos temas para trabajar conjuntamente el tema de la interconectividad de todas las cámaras de Lima metropolitana. Y obviamente empezar los distritos también interconectando todas nuestras cámaras a una gran central de seguridad ciudadana. Otro tema importante es que no existe una ley de serenazgo. Los serenos están actuando sin una ley. El doctor Jorge del Castillo, que está aquí presente, cuando fue presidente de la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno, recibió a un grupo de alcaldes en los cuales yo me encontraba y llevamos este proyecto, esta norma para poder tener una ley de serenazgo. Hoy en día el sereno no tiene, por ejemplo, un seguro de vida, lo cual pues es lamentable en una situación como la que estamos viviendo en esta coyuntura. Yo quería también referirme ya a una segunda parte, que cuál ha sido la labor de el serenazgo durante el tema del confinamiento social. Definitivamente los serenos están cumpliendo con nuevas funciones y prioridades. Hay un patrullaje integrado que siempre se ha realizado con la Policía Nacional del Perú. Hoy en día el patrullaje integrado aumenta a un actor más, que son las Fuerzas Armadas, y hacemos este patrullaje en todas las zonas del distrito. Si bien es cierto, por ejemplo, en el mes de abril se ha reducido la criminalidad en Pueblo Libre, y debe ser lo mismo seguramente en Lima Centro, en un 95%, no deja de ser cierto que los 3 delitos denunciados, por ejemplo, en el mes de abril de Pueblo Libre,
son delitos contra el patrimonio y que tienen que ver con el tema de delitos cibernéticos. También aquí está presente el doctor del Castillo y sé que también se presentó un proyecto en la comisión para ver este tema de delitos cibernéticos que todavía no da luz. Tenemos el tema también de la presencia en los mercados, ¿no? Los serenos están muy activos en el tema de la presencia en los mercados que se han convertido en los focos infecciosos, al igual que los bancos. Entonces, nosotros hacemos una labor de prevención, el trabajo coordinado también con delegados vecinales, con las sugerencias que recibimos de ellos, de la misma Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Ya también nos hemos convertido en una fuerza de orden público. Si bien es cierto, el orden público está a cargo de la Policía Nacional del Perú, pero nosotros tenemos una logística también importante que la ponemos a servicio de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas. Estamos haciendo coordinaciones también con personal médico. En Pueblo Libre tenemos al Hospital Santa Rosa y también estamos derivando a muchos vecinos, ¿no es cierto?, para que sean trasladados a dicho hospital. Igual también estamos haciendo labores sociales, humanitarias, junto con el personal de serenazgo en el tema, por ejemplo, de las personas sin casa, sin domicilio, ¿no? A los cuales también los estamos llevando a albergues seguros para que pasen el tema del confinamiento social. El tema se complica también el trabajo por el número de infectados que tenemos, ¿no? El tema de los serenos, al estar en contacto también con la población, ha mermado el número de serenos. Nosotros creamos una estrategia de hace mucho tiempo de crear grupos pequeños en diferentes horarios para que no se junten entre ellos y que si un grupo cae una persona, se guarde la cuarentena en todos los demás, pero no se deja de brindar ese servicio esencial de la seguridad ciudadana en el distrito de Pueblo Libre. Otro tema, y ya pasando al tercer punto, es cómo va a ser la labor de los serenos durante el confinamiento, después del confinamiento social. Y aquí, definitivamente, va a haber un aumento, como lo dijo el ingeniero Saavedra, muy importante en el tema de delitos contra el patrimonio, ¿no? Los robos, los hurtos, el vandalismo, el saqueo, y el panorama es un poco preocupante porque también tenemos a unas fuerzas policiales, ya lo dijo el general Hidalgo, tenemos 91 policías fallecidos, 5.200 infectados de COVID, una policía que está agotada, cansada, al igual que el grupo de serenos que nosotros tenemos dentro de la Municipalidad de Pueblo Libre, un cuerpo de serenazgo también armado. Se van a prevalecer algunos otros delitos sanitarios como la falsificación de medicamentos, la alteración de precios, el robo a las farmacias, mercados, el tráfico de material sanitario, y también aquí va a ser bien importante la labor de fiscalización, no solamente de seguridad ciudadana, también al cuerpo de fiscalización dentro de las municipalidades y gobiernos locales. Y algo que nos toca y que habló muy bien el señor Zúñiga, que es el tema, no solamente el tema de la pandemia propiamente dicha, sino también el de la pandemia económica. Nosotros, y aquí está nuevamente el doctor Jorge del Castillo, que ha sido alcalde de Barranco, que ha sido alcalde de Lima, nosotros los municipios vivimos de la recaudación directa. Y hoy en día hay una crisis muy grande porque el vecino, la comunidad, no está cumpliendo con el pago de tributos. Obviamente, su prioridad es la alimentación, ¿no? Hay otras prioridades y nosotros vivimos de lo que recaudamos y prácticamente estamos recaudando muy poco y se puede generar ya no una pandemia como el COVID, sino una pandemia sanitaria porque hay algunos distritos de Lima Metropolitana que no tienen para pagar el recojo de residuos sólidos a las empresas que los prestan. Para darte un ejemplo, por ejemplo, un distrito grande de Lima Metropolitana, hablando con el alcalde Julio Chávez de San Martín de Porres, él me dice que tiene que pagar mensualmente 2 millones de soles para el tema del recojo de residuos sólidos. Y el gobierno central, si bien es cierto,
ha hecho una transferencia en los gobiernos locales, es una transferencia de 907.000 soles, que es hasta el mes de diciembre. Y si la dividimos en meses, son 88.000 soles que nos están dando mensualmente. Entonces, por eso digo yo que hay que tener un poco más de coordinación con el gobierno central, ver qué posibilidades también nosotros podemos utilizar de ahorita el dinero que es para inversión, para obra pública, poder utilizarlo también en gastos administrativos, para los pagos de planillas, para los pagos del recojo de residuos sólidos, etcétera, ¿no? Y el tema también, una vez más, vuelvo a decir, que qué importante sería tener el tema de la interconectividad de las cámaras. Nosotros podríamos hacer hasta un seguimiento de las personas que tienen el COVID a través de las cámaras, ver si realmente están guardando el tema de la cuarentena. Nosotros podemos tener también toda esa infraestructura, pero lamentablemente, como les digo, el Ministerio de Salud no nos da los nombres ni las direcciones donde se encuentran aquellas personas. Esto es, por el momento, lo que queremos presentar a nivel de gobiernos locales, y estoy seguro que todos estos temas también son desarrollados por los distintos distritos de Lima Metropolitana. Muchas gracias, alcalde, por su participación. Vamos ahora a invitar al director de operaciones de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil, el ingeniero Cristian Cherres, para que nos pueda hacer igual unos comentarios de parte de la experiencia. Sí. Manuel, si me dejas, solamente para terminar, también creo que es importante un debate que debe haber y un pronunciamiento de los líderes políticos de los diferentes partidos políticos que no hemos escuchado tampoco, y que tú lo has puesto en relieve. ¿Cuál va a ser la labor de las Fuerzas Armadas después del confinamiento social? Las Fuerzas Armadas han sido un factor fundamental de dar esa percepción de seguridad al ciudadano. Nosotros esperamos que mientras se levante este confinamiento social, sea un acompañamiento sostenible el que nos brinde las Fuerzas Armadas, pero lamentablemente hay un mutis de los principales líderes del país sobre estos temas que a todos nos preocupa, porque definitivamente las tasas de criminalidad se van a disparar después del tema del confinamiento social. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, damos la bienvenida al ingeniero Cristian Cherres, director de operaciones de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches con este distinguido panel. Bueno, como escuchamos, la problemática de la pandemia ha sido muy parecida en la región. Algunas ciudades nos llegó mucho antes que otras, pero a la larga se mantiene la problemática muy parecida. La ciudad de Guayaquil recibió dentro del Ecuador hasta ahora el mayor impacto de la pandemia, como lo hemos visto en la prensa. Tuvimos etapas muy críticas, como ya lo expuso el ingeniero Zúñiga. Fue fundamental la estructura del municipio de Guayaquil para poder dar el soporte a la ciudadanía, ya que lamentablemente el colapso de la infraestructura del Ministerio de Salud Pública antes de la pandemia ya estaba colapsado, y con la pandemia se incrementó esta problemática. Y por eso tuvimos muchos casos en los cuales lamentablemente hemos perdido cerca de 9.800 ciudadanos la vida dentro de la ciudad de Guayaquil. Y ahí juega un rol muy importante el tema de la seguridad ciudadana y la creación de la Corporación para la Seguridad Ciudadana, que se fundamenta y es un eje principal de apoyo para esta parte operativa y esta reacción, y sobre todo la prevención en el tema del control de la ciudad. En el mes de octubre, como fue conocido a nivel de la región, Lima, Guayaquil, Quito, Bogotá, tuvo una ola de un ataque sobre todo también Santiago de Chile, de un movimiento social que todos lo conocemos, y sobre todo guiado por las fuerzas de la oposición en la mayoría de los gobiernos, y la ciudad de Quito fue arrasada, como fueron vistas en las imágenes. Santiago de Chile lo mismo. Guayaquil logró contener esta ola, pero vimos el vandalismo que se generó en ciertas zonas que rodean a la ciudad
en los sectores socioeconómicos más deprimidos, donde tenemos tiendas muy grandes que fueron golpeadas por este tipo de acciones delictivas. La creación de una ordenanza que impulsó la Corporación para la Seguridad Ciudadana ha hecho que muchas instituciones públicas y privadas integren videocámaras que son monitoreadas desde la Corporación para la Seguridad Ciudadana, y eso permitió la reacción de las fuerzas del orden para evitar en algunos casos y en otros poder repeler, ya cuando se habían los delincuentes apoderados de ciertas áreas, poder repeler con la fuerza pública y que las acciones no se sigan extendiendo dentro de la ciudad, y pudimos controlar y en muchos casos no permitir que se den las acciones. Ahora con esta pandemia, una de las problemáticas más grandes que teníamos y que le preocupaba al ingeniero Zúñiga era la pandemia económica, que otra vez se vuelque la sociedad, estas zonas deprimidas, se vuelquen otra vez a estas mismas áreas y a volver a generar este tipo de saqueos y este tipo de acciones delictivas que se vuelvan a presentar dentro de la ciudad. La acción que realizó el municipio en entregar a esas áreas los kits de alimentos para poder de alguna forma paliar y que no se vuelva a repetir fue muy importante y fue vital, porque si no hubiéramos comenzado a tener saqueos otra vez en la ciudad. Por eso, cuando se comenzaron a distribuir los kits de alimentación por parte del municipio de Guayaquil, cerca de 512.000 personas han sido beneficiadas de estos kits, 157.118 kits entregados en las zonas más deprimidas, en las zonas socioeconómicamente más débiles, donde han sido más afectadas, para evitar que la ciudadanía y que los delincuentes aprovechen de esta afectación que tiene la sociedad, puedan volver a afectar a los comercios que ya se ven muy golpeados por la pandemia. La infraestructura que tiene la corporación, donde se desarrolla el COE, el Centro de Operaciones de Emergencia, que es liderado por la alcaldesa, y cuando no se encuentra la alcaldesa lo lidera el presidente de la corporación, que es el ingeniero Gustavo Zúñiga, tomó las decisiones adecuadas para poder implementar estas estrategias y poder llegar a esas zonas deprimidas y poder paliar de alguna forma y poder no permitir que nuevamente se den esas afectaciones. Todo en coordinación, obviamente, con las fuerzas del orden, el ejército, la Policía Nacional, las brigadas médicas que puso el municipio a disposición para llevar alimentos a las zonas, no confinarlos, pero llevar alimentos, llevar brigadas, poder hacer las tomas de muestra, poder repartir medicina preventiva, de alguna manera poder contener esa ola que se nos podía desbordar y que hoy en día todavía no lo vemos a nivel de la región, pero en cualquier momento puede estallar, y para lo cual debemos estar preparados todas las ciudades con la coordinación, participación y tener una infraestructura adecuada para poder hacer frente a este tipo de acciones delictivas que se pueden dar por medio de utilizando el tema del confinamiento y la pandemia como una medida distractiva, pero a la larga lo que actúa es la delincuencia que se encuentra atrás. No sé si tenemos preguntas, lo vamos a hacer al último, pero en todo caso, esa es la parte que podemos exponer por parte de la Corporación para la Seguridad Ciudadana, las acciones que se tomaron en coordinación directa desde el municipio de Guayaquil con la corporación y la coordinación con todas las instituciones de respuesta. Muchas gracias, ingeniero Cristian Cherres. Sí, vamos a dar pase al doctor Jorge del Castillo, exalcalde de la ciudad de Lima, y luego de eso iremos a una rueda ya de conclusiones finales, donde vamos a participar ya luego les cuento, pero vamos a tener un ruedo de preguntas, contestar preguntas del público y conclusiones finales del evento. Bueno, doctor Jorge del Castillo, bienvenido a este Foro de Seguridad Ciudadana. Muchas gracias, ingeniero Saavedra, muchas gracias a UCI Televisión por esta invitación. Un saludo especial a nuestros amigos de Guayaquil. Realmente sabemos que han pasado una etapa muy dura, muy dolorosa, alarmante, pero por los informes que nos han brindado, creo que ellos ya pasaron lo peor, ¿no? Y de cientos de muertos al día, ahora tener 3, 4, 5, 8,
yo creo que ya están en un franco proceso de recuperación. Ahora vendrá sin duda la parte económica. Me ha impresionado mucho lo que dijo el ingeniero Zúñiga. Ellos han contado 9.800 y pico de muertes. Pero a diferencia del Perú, ellos han contado los certificados como COVID y aquellos que no estaban certificados, pero tenían toda la sintomatología, para decir, murió de COVID. Entonces, eso es un gran paso de transparencia, muy importante. Aquí, lamentablemente, no la tenemos. Usted ha hecho mención al dato oficial versus el dato extraoficial, que es más o menos 3 veces más. Ya lo ha tenido que poner un periódico en Estados Unidos. Ya lo habían dicho otras organizaciones en el Perú. Así que oscilamos entre el doble y el triple de la verdad. Entonces, cuando no hay transparencia, estamos en un problema porque se distorsiona completamente la estadística, pues, ¿no? Se engaña. ¿Con qué objetivo? No lo sé, porque sí lo sé, pero no es bueno para la población. Si es que este primer contraste que veo con la expresión del ingeniero Zúñiga me parece importante y aprovecho la ocasión para enviarle un saludo a la señora alcaldesa, igual a nuestro amigo Jaime Nebot, que fue el anterior alcalde, y a muy directos amigos que tengo en la ciudad de Guayaquil. Bien, seguimos con nuestros temas. Fíjese, hace poco, y yo quisiera tocar el tema, como ustedes saben, yo vengo de ser presidente de la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno del Congreso, que se cerró en septiembre. Y nos quedamos con un menú muy importante de legislación, ¿no? El alcalde Haas ha mencionado algunos, pero yo quisiera mencionar lo siguiente. Por ejemplo, dimos la ley de protección policial, fundamental para firmar la autoridad de la policía hoy, que se necesita más que nunca, porque la policía está en la primera línea de defensa y tiene que tener la policía y la Fuerza Armada la autoridad suficiente para poder contener cualquier desborde y no correr con las malas circunstancias de estar después enjuiciados, presos o con consecuencias sabidas de qué alcance. Aquí se ha hablado también de los delitos cibernéticos que han aumentado. Aquí, en Lima, en el Perú, en el Ecuador y en todas partes del mundo. Nosotros tenemos en las puertas del horno, pendiente de una votación en el Congreso de la República, la ley de ciberseguridad. Nosotros hicimos 2 leyes, una de la ciberdefensa para la defensa nacional y la ley de ciberseguridad para la defensa interna. En el Perú se robaban en ese momento 52 millones de soles anuales por fraude cibernético. ¿Cuánto estará ahora? Posiblemente algo más y seguirá subiendo. Si es que la ley de ciberseguridad está en una votación, fue observada por el Ejecutivo por temas absurdos. Así que el Congreso tendría que ponerlo en un voto de insistencia y si obtiene los votos suficientes se convierte en ley. ¿Qué otras cosas tenemos listas así para poder avanzar? Por ejemplo, tenemos una ley que fue iniciativa del alcalde de Miraflores, a quien saludo y se ha recuperado de tener coronavirus en buena hora, don Luis Molina. Es la ley para que no vayan 2 pasajeros en moto. Tenía cierta resistencia, pero yo creo que ahora con la distancia social no tiene ningún sentido que vayan 2 pasajeros en moto. Así que es una buena ocasión para aprobar esa ley porque muchos delincuentes se aprovechan de las motos para asaltar. Porque hay mucho tráfico en la calle, entonces la moto tiene más versatilidad, más movilidad, utilizan la moto. Entonces, eso está listo para un paso más y convertirse en ley en el Congreso de la República. Otra ley que la tenemos también en el Pleno del Congreso es la entrega voluntaria de armas de fuego compensada. Hace algunos años en el Callao, en el puerto de Callao, hubo un experimento interesante. Ofrecieron, creo que 300 soles o 500 soles por arma, devolvieron como 3.000 armas. O sea, un éxito. Y no tienes que estarle preguntando de dónde salió, es una suerte de amnistía, de devolución de armas. Teníamos una plata encima todavía y tuvo mucho éxito. Si nosotros hiciéramos eso, vamos a desarmar bastante a la delincuencia, ¿no? Que a veces usa armas robadas y están
en mucha complicación. Que también está listito. Otra norma que está en la agenda del Congreso es la ley del serenazgo municipal. Lo ha reclamado el alcalde con mucha razón. Y en el Perú hay serenazgo en todas partes, pero no hay ley que estructure orgánicamente el serenazgo, que a los serenos les dé derechos sociales, que les dé seguro social, que les dé estabilidad laboral. Eso no existe. O sea, a veces los municipios son responsables y contratan gente competente, y a veces otros no. Entonces, o cambia de alcalde y votan a todos y toman a los nuevos. Entonces no hay forma de hacer una carrera en el área de serenazgo. Podrían haber oficiales de serenazgo y personal de segundo nivel, pero todos con derechos, con un trabajo digno, para llamarlo de alguna manera. Y otro proyecto que tenemos es ampliar la legítima defensa. ¿Qué cosa es ampliar la legítima defensa? Esto recoge lo que en el mundo se conoce como la doctrina del castillo, que no es por mi nombre, ojo, sino es por la defensa del ciudadano, de su casa, de su castillo. Por eso le llaman la doctrina del castillo. ¿Qué cosa es esto? Si un delincuente se mete a tu casa pues a medianoche, tú tienes derecho a repeler esa intrusión. Entonces, si nos basamos en la ley tradicional de la legítima defensa, tú tendrías que tener igualdad de recursos. Si el tipo entra con un cuchillo, tú tienes que defenderte con un cuchillo. Si entra con un palo, tú con un palo. Pero ¿tú cómo puedes saber a medianoche con qué está entrando un delincuente a tu casa? Puede entrar con un cuchillo, puede entrar con una pistola, puede entrar con un fusil. Pero si tú tienes un arma con licencia, puedes repeler ese ataque y no tener responsabilidad penal por lo que pueda suceder, porque él está invadiendo tu casa. Es una cosa fundamental. Ahora, todos estos elementos que lo hemos puesto sobre la mesa, que tienen que ver con el asunto, porque bien aquí se ha dicho, se define, ahora viene la pandemia económica. Yo diría que va a ser la pandemia delincuencial. Va a haber una disparada de los delincuentes que están ahí aguantados, que tienen hambre, que, en fin, tienen mil problemas. Ya estos días, fíjese, ingeniero, el canal está dando cuenta, estos últimos 3 días han empezado a salir delincuentes que no se notaban en los 60 días anteriores, ojo. O sea, ya esto empezó a desarrollar. Y yo me temo que si no se toman medidas drásticas y de buena autoridad, eso se va a desbordar peor del COVID. Entonces, ¿qué se puede hacer? En primer lugar, el sector interior tiene que tener orden. El sector interior, acabamos de cambiar un ministro hace un mes. En una semana hubo 2 jefes de la policía. O sea, realmente yo hago votos para que se estabilice el sector interior. Si el comando del sector no está estabilizado, difícilmente puede funcionar la institución policial. Y cuando yo digo el ministerio, con su comando, con el comando de la Policía Nacional. Ahora, esta estabilización implica una mayor preocupación por el personal policial. Aquí nos han informado, nos han dado números, ¿cuántos policías? 5.200 policías contagiados, entre 80 y 90 policías que han fallecido. Entonces, cuando volteamos un poquito y escuchamos al fiscal Arroyo, que lo escuché en UCI hace 2 o 3 días, ¿qué dijo el fiscal Arroyo? Que las mascarillas que compró el Ministerio del Interior y la Policía Nacional no servían para nada. Él usó esa frase. Y él dijo que el alcohol gel que habían comprado, no tenía 70, 80 ni 90%, tenía solamente 30%, o sea, tampoco servía para nada. O sea, en otras palabras, esos policías que han muerto por una severa negligencia criminal de los responsables de esas compras. Y eso tiene que ir a juicio. Eso no se puede quedar así. Porque, ¿cómo es posible que, aparte de la deficiencia de las ropas y los uniformes, ya me imagino qué tipo de guantes les habrán dado? En fin, hay un tema sumamente grave ahí que no puede quedar, y yo entiendo que el Ministerio Público está tomando cartas severísimas en el asunto.
¿Qué otras medidas creo que deben mantenerse? Aquí ya se ha dicho por algunos de ustedes, ¿no? La Fuerza Armada tiene que jugar un rol importante. Una cosa es la Fuerza Armada en condiciones comunes y corrientes, donde era discutible si participaba o no en la seguridad ciudadana, y otra cosa es en la emergencia nacional. Yo creo que la Fuerza Armada tiene que seguir haciendo, y fíjense, recalco, lo está haciendo bien. Mucha gente dice, no, la Fuerza Armada no está preparada. Obviamente tiene que actuar en forma combinada con la Policía Nacional o con el Serenazgo, según los distritos. Pero la Fuerza Armada, el personal de Ejército, Marina y Aviación, lo está haciendo bien. No hemos visto un solo caso de una persona herida de bala, ni nada por el estilo, excesos menores que no tienen trascendencia de carácter individual, pero de ninguna manera una cosa que diga, oye, acá hay un abuso, acá no, eso no hay. Entonces es indispensable para contener delincuencia que la Fuerza Armada continúe. Así que lo pongo como sugerencia al gobierno. Señor presidente, la Fuerza Armada tiene que seguir en las calles apoyando la labor de la seguridad ciudadana, porque la policía va a tener que soltar un poquito mercado, todas esas cosas para abocarse a la delincuencia. Tenemos que estar todos muy atentos en eso. Si es que tampoco vería con malos ojos, y esta es otra sugerencia, si se estudia que el toque de queda se sostenga un tiempo más, en un horario más recortado. Por ejemplo, podría ser 11, 12 de la noche, ¿no? Hasta las 4 de la mañana, en fin, 4 o 5 horas de toque de queda. ¿Por qué? Porque las bandas delincuenciales van a salir a romper las puertas de las casas. Eso va a pasar en muchos sitios. Entonces, si no se toman las medidas de toque de queda, vamos a tener problemas sumamente fuertes. Si es que creo que este enfoque que todos vemos, el general Hidalgo, la vez pasada en una intervención dijo, se viene un tsunami de violencia. Creo que acertó. Y fue el primero. Y he leído en su Facebook que él hace algunas recomendaciones. Espero que las recojan del gobierno. Porque, en fin, él ha sido un hombre que ha sido director general de la Policía Nacional, que ha sido ministro del Interior, que tiene gran experiencia. Entonces, él podría perfectamente dar las recomendaciones junto con el comando de la policía para poder tomar medidas que impidan un descontrol, porque nuestro pueblo se ha portado muy bien. Que algún porcentaje menor ha hecho las barbaridades que ha hecho, eso es verdad y merecen sanción, pero como usted bien dijo, se cometió el error al principio de asignarlos en un patio policial y ahí se contagiaron los que no estaban contagiados y llevaron con yapa, como diría el señor Vizcarra, el COVID a su casa. O sea, detención con yapa, ¿no? Eso fue un desastre. Como fue el desastre de las colas por el famoso bono, como fue un desastre los hombres y mujeres, ¿no? Como fue un desastre no haber tomado las medidas preventivas en los mercados. Recién a los 60 días de la cuarentena empiezan a tomar medidas en los mercados. Eso me parece una irresponsabilidad. ¿Por qué? Porque el tema del COVID no solamente es médico. El médico es la columna vertebral, pero es un tema de logística, es un tema de gestión, es un tema de gerencia. Y eso es donde yo no veo. Usted bien ha dicho, un desorden en la migración de las personas a provincias, muy desordenado el asunto. ¿Por qué? Porque no ha habido comando de gerencia. Y cuando el almirante Jorge Montoya, con muy buena fe, dice, convoca al señor presidente al Consejo de Defensa Nacional para ordenar esto, el señor presidente se burla de eso en una conferencia de prensa. Los generales y almirantes, ¿no? Burlándose malamente. Arregló seguido, invoco a la unidad nacional después que ha atacado. ¿Qué forma de invocar la unidad nacional es esa? Bien, dejo ahí mi intervención y reitero mi aprecio a la población de Guayaquil, que ha superado quizá uno de los dramas más fuertes que ha tenido en toda su historia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor del Castillo. Y bueno, vamos a pasar a conclusiones finales, reflexiones finales. Vamos a dar el uso de la palabra al ingeniero Zúñiga. Tenemos aproximadamente 3 minutos por cada participante para hacer reflexiones finales de este foro internacional de seguridad ciudadana en épocas o en tiempos de coronavirus. Ingeniero.
Muchas gracias. Bueno, muy interesantes las alocuciones de cada uno de los distinguidos panelistas. En realidad, nosotros acá definitivamente hemos trabajado en conjunto con las Fuerzas Armadas y con la Policía Nacional. Ha sido un gran baluarte nuestro. Son muy parte integrantes del COE local y el COE nacional. Hemos coordinado todas las acciones con ellos. Nosotros tenemos reuniones del COE 3 veces por semana, lunes, miércoles y viernes, donde sentamos. Primeramente revisamos todo lo actuado, nos retroalimentamos y establecemos las políticas y estrategias para las siguientes problemas o los nuevos casos que podemos absorber en la ciudad. Nosotros también debemos indicarles que en el problema que ustedes han mencionado allá de los mercados, nosotros manejamos acá una red municipal de 42 mercados y tuvimos desde el principio aplicar las medidas de bioseguridad muy estrictas, porque uno de los problemas que tuvimos rondaban al principio era el desabastecimiento. Y cuando un pueblo tiene el estómago vacío, las reacciones también son muy violentas. Nos preocupamos muchísimo del abastecimiento en los mercados y gracias a Dios respondieron las personas que atienden en los mercados, se comportaron a la altura y pudieron abastecer a la ciudad de alimentos. Eso ha sido permanente, al igual que tomamos mucho contacto con las autoridades nacionales y pudimos establecer corredores de alimentación hacia la ciudad. Eso es importante también destacarlo. La ciudad ha estado hasta el momento plenamente abastecida de alimentos. En las políticas de seguridad que se vienen, y lo que acabo de escuchar del exalcalde de Lima, sí, nosotros practicamos vía ordenanza la restricción de los 2 personas en moto. Lo hicimos por horarios, tanto en las primeras horas como en las últimas horas de la tarde, que era donde más se cometían los delitos. Definitivamente hay que volver, una vez que comience la ciudad a tener su ritmo normal, vamos a tener que implementar de nuevo y enforzar esto con mayor fortaleza, esta norma que está vigente, pero está un poquito en suspenso por las circunstancias. Lo más importante es poder detectar y poder dar respiro a esta gente. Por eso nosotros hemos iniciado esta apertura en la ciudad con un horario más amplio de actividades para que se pueda ir normalizando, las personas vayan ganando los espacios perdidos, recuperándose empleos, que es lo principal, ¿no es verdad? Y por lo menos que las personas puedan llevar el sustento a su casa, el sustento vital. Nosotros, con respecto al apoyo económico que se debe de dar a la sociedad, la señora alcaldesa ha delineado un plan de apoyo económico muy interesante que lo está puliendo en una mesa económica en la cual se van a destinar $50 millones para fortalecer a los pequeños y medianos negocios o microempresarios para que puedan capear sus problemas económicos de primera instancia, poder pagar sus trabajadores, poder pagar sus obligaciones con créditos blancos, interés muy bajo, a 3 años plazo. Eso estamos en las proximidades ya de sacarlo y brindarlo a la ciudadanía como una medida paliativa a la crisis y de esta manera también acometer el problema de la pandemia económica. Son medidas que van a impulsar, el gobierno también lo está haciendo por su lado. Esperamos nosotros que estas 2 políticas unidas den oxígeno a esta serie de actividades que se han visto colapsadas en la ciudad. Espero que
no tengamos que sufrir esto. Hay advertencias por parte de grupos extremistas que ya estuvieron en el mes de octubre, como lo mencionó Cristian, haciendo problemas a nivel del país. Han denunciado, están en contra de muchas de las medidas económicas que ha tomado el presidente de la República, de recortar el gasto, de liquidar empresas que estaban generando pérdidas y ha despedido trabajadores. Eso también es duro, pero que es necesario para enderezar la economía del país. Ecuador sufre una terrible crisis económica, legado de la antigua administración y falta de decisiones que la actual administración, estoy hablando a nivel de gobierno nacional, no ha podido tomarlas o no ha querido tomarlas, y que ahora, dado estas circunstancias, ha añadido a la caída del precio del petróleo, ha llevado a la economía a un nivel bastante peligro. Debo recordarles que nosotros somos un país dolarizado, no podemos emitir moneda, no teníamos tampoco ninguna reserva, fue liquidada por el gobierno anterior. En todas estas cosas se han ido mezclando y tienen un caldo de cultivo bastante peligroso. El aspecto económico, pero esperamos solventarlo. Debo recordarles que Guayaquil es una ciudad mayoritariamente emprendedora, no es una ciudad burocrática como Quito, vive básicamente de la exportación de la industria, y el grueso de la exportación, el 70-80% de la exportación de los negocios de exportación están afincados en esta ciudad, y eso sí es un pulmón muy fuerte para la ciudad. De allí el comercio, que sí ha sufrido, pero que puede restablecerse. Esperamos nosotros en las próximas semanas. Estaremos tratando de capear de esta manera esta crisis y esta pandemia. Y ojalá podamos tener la suerte de no lamentar las desgracias del vandalismo y de los problemas de violencia y que generan este tipo de circunstancias. Eso es lo que le puedo comentar. Muchas gracias, ingeniero Zúñiga. Vamos a dar ahora la palabra al alcalde de Pueblo Libre para que nos dé sus reflexiones finales sobre este foro. Sí, muchas gracias. Gracias, José Manuel. Efectivamente, lo que nosotros solicitamos como gobierno local es definitivamente una mayor articulación con el gobierno central, con el Poder Ejecutivo. Nos están utilizando a los gobiernos locales como municipalidades delivery, ¿no? Cuando hay que repartir el tema de las canastas básicas familiares, hay que darle el tema a los alcaldes. No nos dan ni siquiera la lista de beneficiarios, no hay nada, que ellos se encarguen. En el tema de repartición de mascarillas, igual, hay que dárselo a los alcaldes. Entonces, creo yo que nosotros los alcaldes somos los que tenemos el mayor contacto con la comunidad, con el vecino, con el ciudadano de a pie. Y creo que debemos ser escuchados para tomar algunas medidas. Por ejemplo, el doctor de Castillo se pronunció en el sentido de que, y nosotros estamos en esa misma línea y lo dijimos, de que la labor de las Fuerzas Armadas tiene que ser ahora sostenida para el tema de una mejor seguridad ciudadana, porque tanto la Policía Nacional del Perú como el Serenazgo se están viendo mermados en el tema de los contagios. Y a eso también se tiene que unir a que la población va a tener una percepción mayor de una seguridad. También, por ejemplo, tenemos que articular con el Ministerio de Salud, ya lo hemos dicho, ya es el momento de liberalizar la información que tienen, dónde se encuentran los infectados, para nosotros también tomar medidas, porque podemos coadyuvar también en ese trabajo conjunto que podemos hacer con el Ministerio de Salud para monitorear a las familias que se encuentran infectadas, ya sea a través de las cámaras de videovigilancia que tenemos todos los alcaldes, y también a través de nuestras gerencias de desarrollo social para hacer un seguimiento también a nuestros vecinos. Sabemos que el Ministerio de Salud está desbordado en el tema
de prestarles atención, y nosotros los gobiernos locales podemos también ayudar en esa tarea. Se habló de que los mercados, por ejemplo, son los focos infecciosos y lo sabemos junto con los bancos. No obstante, en el programa de incentivos del Ministerio de Economía y Finanzas este año, el MINAGRI está entre sus metas solicitando a los gobiernos locales que traigamos a nuestra población mercados itinerantes. Pueblo Libre, por ejemplo, es un distrito pequeño que tiene 4.3 kilómetros cuadrados. Tenemos 11 mercados dentro del distrito y aún así nos están solicitando que traigamos como meta, porque esas metas se evalúan y nos dan también un dinero por cumplir las metas, se evalúan traer mercados itinerantes dentro del distrito, lo cual es contraproducente, ya lo hemos visto que son focos infecciosos. Entonces, veo que no hay una articulación con los gobiernos locales y obviamente el Ministerio de Salud también ha dicho que ese tema es muy, muy delicado. Ya también tiene que haber una articulación con el Congreso de la República. Nosotros habíamos dado cuenta y Jorge el Castillo ha dado cuenta de una ley también que se nos pasó, que es la ley de los 2 pasajeros en moto. Efectivamente, estuvimos también en el Congreso de la República apoyando esta iniciativa del alcalde de Miraflores. Se han quedado, como digo, la ley de serenazgo también para ser debatida. Esperemos que también se debata para poder tener un cuerpo de serenos profesionalizados. Tenemos el tema también de la ley de ciberseguridad. Como ya lo hemos dicho también, los delitos que se están cometiendo ya no son en el tema de patrimonio, de robo, hurto, sino el tema de ciberseguridad y el tema de la violencia familiar. También coordinar con la ministra de la Mujer, poblaciones vulnerables, y ver algún tipo de apoyo también de los gobiernos locales, porque se ha aumentado el número de casos de violencia familiar y lamentablemente de sexual, también producto del hacinamiento. Entonces, quedan esos temas para reflexionar, para articular mejor con el gobierno central, con el gobierno, con el poder legislativo, y veamos qué es lo que sucede luego de este confinamiento social también que ha detectado el gobierno. Muchas gracias, alcalde. Vamos ahora a invitar al ingeniero Cherres para sus reflexiones y conclusiones finales. El ingeniero Cristian Cherres, de la ciudad de Guayaquil, la gerencia o la Corporación para la Gerencia de la Seguridad Ciudadana, ¿no? Como conclusión, después del aporte muy importante de todos los expositores, una vez no superado, sino estabilizada esta pandemia de salud, el nuevo desafío que tienen las ciudades es lo que hacíamos mención en la mayoría de los exponentes, es la pandemia económica. El estructurar una estrategia coordinada para poder controlar por medio de la prevención, la participación ciudadana y de la empresa privada, esa nueva ola delictiva que podemos tener, por lo que el confinamiento que hemos vivido y por el decaimiento del sector económico a nivel de toda la región, a nivel mundial, pero los países pobres como el nuestro son los que más afectación tienen. Entonces ese desafío que vamos a tener que sobrellevar y trabajar en una estrategia nueva es al cual debemos prepararnos y estar estructurados con medio del gobierno central y por medio de los municipios para poder llegar y poder hacerlo efectivo por medio de un control y seguimiento que por lo general lo ejecutan las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden Policial. Pero como decía el señor alcalde, los municipios son los que conocen la realidad de sus poblaciones y saben hacia dónde hay que llegar y cómo manejarla. Entonces esa articulación entre gobierno central y municipio es la que ahora se tiene que ver mucho más integrada para poder solventar este nuevo desafío al que nos vamos a enfrentar una vez superada la pandemia
del COVID-19. Una vez más agradezco por la invitación. Ha sido muy importante escuchar la problemática que tienen las ciudades, que son muy similares, y nos retroalimenta mucho para poder seguir tomando las mejores decisiones. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, ingeniero Cristian Cherres, por su participación. Vamos a invitar ahora al doctor Jorge del Castillo para las conclusiones y reflexiones finales. Sí, yo creo que una buena forma de combatir cualquier desborde social es generando empleo. Y para generar empleo, que evidentemente está muy afectado, es importantísimo crear un shock de inversiones, especialmente en obras de infraestructura. Y el país tiene proyectos, y Lima también los tiene. Podrían meterle más fierro a fondo a la línea 2 del Metro de Lima, empezar la línea 3. En fin, hay una serie de obras que se pueden hacer muy, muy bien. Entonces, si hay trabajo, la cosa funciona. Y en este sentido, estamos de acuerdo con el plan del gobierno en el sentido de apoyar la reactivación en el sector agrario, por ejemplo. Todo el sector agrario agroexportador ha seguido trabajando sin ningún problema. El resto del sector agrario debería trabajar también. El sector minero tiene sus propios campamentos y el Perú depende, la mitad de sus ingresos de divisas vienen de la minería, es una actividad fundamental. El sector de la pesquería para la exportación y para la alimentación popular sustancialmente, y la construcción. Y hablando de la construcción, yo creo que en los asentamientos humanos de Lima, en las zonas marginales de Lima, la gente que vive en los cerros, que vive en zonas alejadas, ahí hay que generar trabajo local. El Ministerio de Vivienda y Construcción tiene un conjunto de proyectos para realizar en esas zonas muros de contención, vías de acceso, zanjas para instalar agua potable y desagüe, pistas y veredas. Todo eso lo puede hacer la misma población. Entonces, en lugar de estar regalando un bono, hay que darle trabajo con dignidad. Entonces, ese hombre o esa mujer trabaja en su propia comunidad y recibe una remuneración. Entonces ya no tiene que viajar a otro lugar de Lima. Ese es el agregado, ¿no? Ya no tiene que usar el transporte público, trabaja en su barrio. Entonces, y hay tanto por hacer en esos lugares que perfectamente se debe hacer, y esta es una sugerencia muy concreta al gobierno para que tome medidas. ¿Qué más podemos hacer para facilitar las inversiones? Destrabar la burocracia. Ahora mismo he visto que, por ejemplo, para pedir un crédito de reactiva a un restaurante, le piden una serie de niveles de ventas. No lo puede cumplir. Es imposible que pueda cumplir. Entonces es una forma de decirle que no. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Destrabar la burocracia. La burocracia atenta contra el éxito de las cosas. Y tenemos el ejemplo de los Juegos Panamericanos, en las que, tomando una ruta especial, ese equipo que hizo posible los Panamericanos que dirigió el señor Carlos Neuhaus, pues con procedimientos especiales logró construir estadios, alojamientos que hoy día sirven para los pacientes del COVID. En fin, creo que medidas así, de acción rápida y de entendimiento entre el sector público y privado, nos pueden permitir generar empleo para salir de la crisis. Muchas gracias. Doctor Jorge del Castillo, vamos a invitar ahora al general Miguel Hidalgo para sus conclusiones y reflexiones finales. Gracias. Bueno, todos han hecho una radiografía de lo que podría ser la delincuencia y la inseguridad ciudadana post-pandemia. Creo que los analistas y los entendidos en esta materia están coincidiendo en que después de la pandemia la actividad delincuencial va a ser muy nutrida y muy fuerte en diferentes partes del país. Y si a esto agregamos que nos encontramos con una fuerza pública
que en el ejercicio de la función durante este periodo de pandemia ha tenido algunas bajas muy importantes, ha visto mermada su capacidad de efectivos por los contagios, etcétera, pero también conociendo a la Policía Nacional, del cual he sido su director en su momento, hay una serie de fortalezas que van a volver a poner a una institución, a un conglomerado policial al servicio de sus ciudadanos, con moral, con mística, con convicción de realizar el mejor servicio para mejorar las condiciones de seguridad de los ciudadanos. Creo que acá el tema de la política pública en materia de seguridad ciudadana y crimen organizado va a ser fundamental. Y hay que trabajar muchísimo en prevención. Acá va a ser importante que todos los actores, desde el CONASEC, que es el ente rector del sector interior, a través de todos los gobiernos regionales y locales, con una articulación de una serie de actores que están más allá de las grandes ciudades, por ejemplo. Siempre la inseguridad ciudadana la hemos visto y analizado desde el punto de vista de la necesidad de las grandes ciudades y el interior del país, y las comunidades altoandinas, y las comunidades nativas, y otros pueblos que están alejados de las ciudades. Y también hay actores importantes allí. La Junta Vecinal de por un lado, los comités de autodefensa, las rondas campesinas, grupos organizados de seguridad a imagen y semejanza y necesidades de sus pueblos, que hay que integrarlos a un gran plan de seguridad ciudadana. Tenemos todos los factores, las nuevas amenazas que tienen los estados: el crimen transnacional, la trata de personas, la minería ilegal, el narcotráfico internacional que todavía a nosotros como país productor de drogas nos persigue y está allí diciéndonos que es una tarea pendiente del Estado que tiene que cumplir, y que el narcotráfico, por su naturaleza, genera violencia, no solamente en el tema de la comercialización de la droga, sino en el tema de insumos, en el tema de las cuencas cocaleras, que ahí tenemos harto trabajo que hacer. Entonces, los planes de seguridad bien integrados, bien coordinados, mejorar todo lo que es tecnología de punta para luchar contra el crimen organizado, el tema de la identificación facial, el tema de las acústicas forenses, el tema de la tecnología para que todo aquel elemento que constituya carga de la prueba permita a los fiscales armar carpetas fiscales sostenidas para que los jueces puedan aplicar las penas con toda severidad. Entonces hay todo un trabajo coordinado que hay que hacer allí en el tiempo. Yo considero de que el esfuerzo tiene que ser muy, pero muy sostenido, y tiene que ser un esfuerzo muy potente de un Estado que quiera salir airoso en el tiempo, ¿no?, después de un problema de salud pública global que nos ha afectado tremendamente. Se ha hablado mucho de la recuperación económica, y hay un plan de recuperación económica en el país que tiene una serie de aristas y de compromisos con actores económicos para reactivar la economía. Pero creo que falta una pata allí. Y esa falta es, ese plan de reestructuración económica tiene que ir acompañado de un plan de seguridad articulado, amarrado, anexado a este plan de recuperación económica. Una seguridad que dé al transportista de pasajeros y al transportista de cargas las garantías de que sus cargas, desde su punto de origen a su destino, lleguen sin novedad. Todos los pequeños y medianos empresarios que vuelvan a retomar sus negocios con mucho esfuerzo y con mucha dedicación, tengan la tranquilidad que al final del día, cuando cierran caja, los dineros que ganaron ese día no van a ser robados o asaltados y saqueados por la delincuencia. Entonces, este plan de reactivación económica tiene que ir acompañado de un verdadero plan de seguridad que pueda hacer posible que esta reactivación vaya generando, oiga usted, todas las condiciones, ¿no?, de la dinámica económica que necesita un país para recuperarse después de una tragedia como esta. Y finalmente estoy de acuerdo con la participación de las Fuerzas Armadas. Creo que por un tiempo más, creo que las Fuerzas Armadas tienen las capacidades para poder trabajar sobre todo en la parte preventiva,
en el patrullaje preventivo, en la presencia de la fuerza pública en las calles que genere confianza, respeto y que recupere credibilidad en los actores, ¿no?, y en las autoridades que tiene el Estado frente a los ciudadanos. No estamos pidiendo que nuestras Fuerzas Armadas ni investiguen, ni interroguen, ni hagan atestados o informes policiales o pericias. No, queremos una Fuerza Armada que en coordinación con la policía y con otros elementos, como los serenazgos, por ejemplo, ir generando toda una estrategia de prevención en las grandes ciudades, en las grandes carreteras que cruzan el territorio nacional, sobre todo las carreteras principales, y donde tengamos una fuerza militar que va a apoyar a su Policía Nacional y va a generar mejores condiciones de seguridad. Para terminar, diré que un gran historiador peruano, Basadre, acuñó una frase que decía que el Perú es más grande que sus problemas. Yo creo que esa frase hoy más que nunca tiene que ser la filosofía de recuperación de nuestro país post-pandemia. Y donde todos, absolutamente todos, los que tienen responsabilidad de gobierno, los que estamos fuera y cumplimos otras actividades, ¿no?, empujar este carro que se llama Perú para poder comenzar a trepar esta durísima proceso de recuperación económica, de recuperación de las condiciones de seguridad y todo poner el hombro de la mejor forma para poder salir airosos de una situación tan difícil como esta emergencia sanitaria que nos ha generado muchos problemas y que va a tener tiempo para recuperar. Y ahí estaremos en ese esfuerzo, sumando con la mejor voluntad para poder tener ese logro muy importante. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, General Hidalgo. Ya como reflexiones finales, creo que hay un consenso en que las Fuerzas Armadas continúen, pasado pues este aislamiento social, continúen en las calles para mantener el orden o sobre todo prevenir cualquier acto de violencia que pueda ocurrir en las próximas semanas. El tiempo nos quedó corto para seguir hablando sobre temas tan importantes. Por ejemplo, nos faltó hablar un poco sobre el tema de los penales, ¿no? Hemos tenido en el Perú los motines en varios penales por la cantidad de presos que han estado infectados con el coronavirus y por el hacinamiento. Nos queda un gran reto, además, post-pandemia, el de poder construir más cárceles, agilizar el sistema de justicia para poder realmente que los casos sean resueltos en tiempo récord y que no exista gente que está sin todavía condenas, pero ya están en la cárcel. El trabajo, además, articulado entre los gobiernos locales y el gobierno central junto a la ciudadanía, a fin de activar todos estos protocolos de bioseguridad, activar toda esta reactivación, además económica, y cómo entender que miles de personas han quedado desempleadas y que hoy la primera idea que se le viene a la cabeza es el de poder salir a las calles a vender. ¿Qué se va a hacer? Porque los planes que se han hecho hasta el momento de reactivación económica no están llegando a la gente que realmente necesita que las ayuden en este momento. Tenemos grandes retos para los próximos días, pero creo que lo más importante es que podamos aprender ya la lección de Guayaquil, que ha logrado disminuir esa tasa de infectados, y que podamos nosotros ya en las próximas semanas estar mucho más tranquilos. Quiero agradecerle a cada uno de ustedes por su participación en este foro, agradecer en especial a nuestros invitados internacionales, al ingeniero Zúñiga, al ingeniero Cherres, por su tiempo y por compartir estas duras experiencias que le ha tocado vivir en estas semanas. Muchas gracias. Agradecer también a Miguel del Castillo, que gracias a las gestiones en UCI hemos logrado estar en este canal de televisión para que puedan vernos miles de peruanos en este momento y aprender los nuevos retos y desafíos que vamos a tener en las próximas semanas. Muchísimas gracias a todos.